Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en este 28 curso de posgrado de reumatología. Esta vez compartiendo con los amigos de Barranquilla, una ciudad que tengo muchos amigos y que una vez que uno va, quiere volver, y es lo que me ha pasado. Siempre estoy queriendo volver. Saben quién soy, tengo gran cariño por ustedes y claro, cuando hablo de volver, Barranquilla me espera en el 2024 como a toda la reumatología panamericana en nuestro 26 Congreso Panlat de Reumatología. Ustedes son los anfitriones y con ustedes nos aunamos todos los hermanos reumatólogos del continente. La ventana al mundo es el símbolo del futuro, es el símbolo de la unión. Allá vamos. Quiero hablar un poco de artrosis al 2023. Usted dice, la artrosis para un reumatólogo no debe ser la cenicienta de la reumatología. Muchas veces pienso que en artrosis hay que seguir trabajando en investigación, tenemos que lograr mejores resultados terapéuticos. Por eso a veces un viejo nombre, la artrosis es una vieja conocida aún por conocer. Fíjense, Miguel Ángel, el pintor que elegí, sus manos tenían una risartrosis. Cuando Miguel Ángel pinta a Dios, Dios tenía una artrosis. Entonces, vaya si no tenemos motivo para hablar de artrosis. Este es un trabajo del doctor Reginato, donde habla que la artrosis tiene una prevalencia del 10% de la población panamericana. Son más de 90 millones de personas. Si hablamos de Parlar Latam, son 60 millones. Es más que la población de Colombia. Fíjese si no hay sustrato. Y lo otro importante que dice y necesidades insatisfechas. Estamos llegando tarde al diagnóstico, estamos viendo resultados no propios, hay tasa de cirugía, hay tasa de discapacidad. Vaya que es importante la artrosis. Fíjense si será importante la artrosis, que después sigue siendo un mercado importante para los congresos de reumatología. Es un tema que siempre te lo piden, que siempre está en constante avance y necesitamos seguir avanzando en la artrosis. Nos piden en las reuniones de interés, está la artrosis. Entonces es tarea de los reumatólogos agarrar y seguir trabajando en la artrosis. Cuando llega el paciente a la consulta, un paciente con artrosis, ya viene con muchas consultas, vio un médico, vio otro, llega el reumatólogo más viejo. Me hago esas preguntas. Él manifiesta dolor y pérdida de funcionalidad. ¿Cuáles son nuestras prioridades asistenciales? ¿Cómo lo evalúo clínicamente? Reviso su tratamiento, qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho. Y ver qué opciones terapéuticas tengo para hacer. Siempre hay algo más para hacer. Entonces, un poco cuando, si sobre todo hay gente joven escuchando esta charla, ¿cuál cree que debe ser el objetivo terapéutico en tu paciente con osteoartritis? Hay muchas guías. ¿Qué dicen las guías terapéuticas sobre el manejo de osteoartritis? ¿Hasta dónde nos sirven? ¿Hasta dónde las seguimos? ¿Hasta dónde no las conseguimos seguir? La otra pregunta que yo me hago es, ¿qué impacto sociosanitario adecuado o inadecuado tiene el tratamiento que le estamos brindando a la osteoartritis? Y lo otro mucho más importante, ¿qué efecto tiene en la calidad de vida el dolor de tu paciente con osteoartritis? Si hablamos de la definición de artrosis, es una enfermedad que se traduce por un fallo articular, claro que el trastorno, el dolor articular y discapacidad. Esa definición es la clásica, ahí estamos llegando tarde. Hay un umbral clínico silente en la parte izquierda, mi izquierda, donde hablamos de elementos de enfermedad, donde la degradación del cartílago, los tejidos blancos, pepitos y la inflamación se ven inclusive antes del deterioro anatómico, donde hay alteraciones moleculares previas, el colágeno tipo 2, los alecanos, y hay elementos de la fisiología que a veces mal usada una articulación pueden llevar a tensionar el cartílago, al cambio de fisiología del cartílago con el paso del tiempo, una presión inadecuada, la baja amortiguación del líquido. También hoy sabemos que en la artrosis hay la obesidad, eh, el hueso subcondral, hay muchos factores metabólicos y metabólicos, hábitos de vida que influyen en tener una artrosis. Entonces, hay todo un umbral preclínico donde tenemos que hacer educación y tratamiento. Ahí es el gran cambio y no esperar la definición clásica de la artrosis. Un DIMAR, un fármaco modificador, ¿debe contemplar solo el cartílago? Hoy estamos pidiendo, sí, el cartílago es importante, pues el órgano choque, el órgano diana de la articulación, la actuación inhibiendo las proteinasas, la actuación sobre los factores de fibroblasto, la actuación con el WNT, inhibidores de la señal, los factores de factor de crecimiento. Todo eso se está trabajando.
pero también actuamos sobre la sinovial inflamada. Clásicamente utilizamos la diacereína o antiinflamatorios, anti-interleuquina 1 o algún fármaco biológico con resultados inciertos. También trabajamos sobre hueso subcondral, con el inhibidor de catepsina, con la PTH, con la vitamina D, con el glifonatos incluso. O sea, que el abordaje terapéutico hoy tendría que ser a toda la articulación y que iría más y hasta fisiológico mayor. Entonces, ir viendo que la definición de un fármaco modificador de artrosis ha ido cambiando con el tiempo. Fíjese que en el 2008 hablábamos de estos fármacos como drogas que tenían la habilidad de enlentecer el deterioro progresivo del tejido articular, o por ahí frenarlo completamente. Más al 2020, hablamos de una progresiva rotura del cartílago, es uno de los mayores blancos terapéuticos eh, y fármacos modificadores de la enfermedad. Y entonces intentábamos ya no solo lentecer, sino cambiar el pronóstico. Y muchas veces poníamos en tela de juicio del resultado, si es incierto, si no es incierto, los cambios estructurales que muchas veces no los podemos documentar, y los cambios de función, donde hoy nos agarramos más en los índices de función para lograr efectivo. Hacia el 2021, la apuesta se va aumentando. De frenar la destrucción del cartílago, estimular cierta regeneración potencial en algún elemento de matriz. O sea, vieron cómo fuimos pasando de un concepto protectivo, donde apenas esperamos frenar, a frenar y revertir, y ahora estamos pensando en una medicación que queda regenerativa. Es un poco el tiempo como ha cambiado. Volviendo un poco a estos nuevos pensamientos de lo que estamos pensando, en el año 19 decíamos, una droga que modifica la patofisiología subyacente y potencialmente inhibe la rotura estructural y reduce en largo tiempo. Le tenemos un cambio de dolor, una analgesia. En el 2022 a la gente le pedimos que, realmente lo que decíamos, que actúe sobre estructura y síntomas, con los beneficios de los dos lados. Y más adelante, como vamos a decir, esperamos cierta regeneración. Entonces, la apuesta se va redoblando, el terreno para la artrosis es inconmensurable, estamos lejos de los desideratos de las definiciones, pero hay que seguir trabajando. Acá entonces un poco en la escala del tiempo, ¿debe la definición de Mark cambiar en base a los cambios terapéuticos de la enfermedad? Por ejemplo, acá vemos una etapa pre-radiológica, pre-obstructiva, y no hay daño articular, no hay enfermedad, pero hay ciertos elementos que pueden augurar el desarrollo de un deterioro del cartílago, por ser un mal uso de la articulación, una injuria, un accidente. Y en ese momento el tratamiento de ese paciente sería mejorar la ergonomía. Ese es el individuo joven que hace un deporte o que hace algo de impacto y enseñémosles a usar una buena función, acompañémoslo en el proceso y ahí buscar qué le vamos a dar, un condroprotector, un regenerativo. Ya en un estado preradiológico más avanzado, donde empieza el dolor, donde hay cierto riesgo estructural, o empieza a sospecharse estructural, con una grado Kelvin 0 o 1 o 2, un estado radiológico precoz, ahí lo que estamos tratando es calmar el dolor, bajar la inflamación y, como siempre, prevenir el daño estructural. Y ahí vamos buscando siempre otros medicamentos que puedan entrar a decir, vamos a tratar de regenerar. Dentro de lo que se va evolucionando, vamos a ver que eso es muy discutido. Y en la etapa avanzada radiológica, evidentemente intentar de llegar a la discapacidad, tratar de mejorar la movilidad y tratar de conservar la estructura que va quedando. Son esos los procesos que vamos manejando a medida que avanza la escala Kellgren del 0 al 3-4 y en la etapa preradiológica. Esa etapa preradiológica o pre-osteoarticular, que es el individuo que empieza la actividad, el que va entre los 20 y los 40. Es un individuo que hay que atenderlo, hay que educarlo, hay que enseñarle a usar bien las articulaciones, que mantenga su deporte, que mantenga su actividad, pero es un terreno que a veces descuidamos mucho. No tenés nada, siga, no, el reumatólogo tiene la obligación de, y sobre todo si hay antecedentes familiares. Entonces, esta clasificación por fenotipo es un poco cuando te lleva el individuo, fenotipo de envejecimiento. Hay una artrosis que aparece por el paso del tiempo, hay siempre algo para ofrecerle
el movimiento, el ejercicio, el tono muscular. Sabemos que la sarcopenia también incide en forma negativa. Hay un patrón inflamatorio que no es permanente, pero en algunos pacientes lo tiene. Manejémoslo, tratemos la parte inflamatoria. Hoy se habla mucho de la artrosis metabólica, alteración del metabolismo lipídico y glucídico como fuentes de agravamiento de nuestro condrocito. Esos pacientes que abundan en nuestros consultorios tienen que entender que su manejo metabólico también va a ser positivo en nuestra acción como artriartrósicos o como reumatólogos. El fenotipo biomecánico, como decía, hagamos un correcto uso de nuestras articulaciones, enseñemos a usar un calzado adecuado, busquemos ejercicios en terrenos adecuados. Y el fenotipo hormonal osteoporótico, hay una artrosis que se acelera después de la menopausia o el individuo mayor cuando llega a la menopausia. La identificación de estos 5 tipos de patrón hacen que tengamos incidencias en el tratamiento. Pensemos en función de la fisiopatología de estos 5 elementos y busquemos tratamiento. No me resisto a decir, no hay nada por hacer, siempre hay algo por hacer si usamos un razonamiento fisiopatológico adecuado, aún estando lejos de las condiciones ideales. Acá es un poco más de lo mismo. El individuo joven que sufre un traumatismo, con un estrés mecánico, ayudemos a descargar su articulación. El individuo de mediana edad, gordito, sedentario, estrés mecánico, adipoquinas, hiperglicemia, corrijamos eso. El individuo de 65 años que empieza a envejecer, eh, manejemos medicamentos que podamos proteger el condrocito, manejemos las descargas articulares, mantengamos la actividad con antiinflamatorios según el caso, corrijamos su metabolismo. La parte genética es un poco más difícil, pero tratemos de cuidar las manos, las caderas y columnas de los pacientes que tienen antecedentes miliares cargados. Y el dolor, busquemos de manejar una actividad y mantengamos los activos permanentemente, y cuanto más toleren el dolor y bueno, menos analgesia, mejor, y si hay que dar analgesia, no dudemos en calmarlo, usando un reglado tratamiento con principio y fin. No podemos estar dándole antiinflamatorios en forma eterna, y si podemos usar fármacos no AINE, como paracetamol, usémoslo. Otra de las cosas que se observa una alta comorbilidad, que a veces vienen los pacientes, y hay muchas comorbilidades dentro de los pacientes con artriartrosis y que también inciden en el resultado de nuestro tratamiento. Y las guías no tratan mucho de eso. Entonces, es un trabajo que me llamó la atención porque el alta asociación con fibromialgia, la obesidad, la polimialgia reumática, trastornos del disco, gota, comorbilidades que son muy abundantes y que muchas veces retrasan o hacen un peor pronóstico en un paciente con osteoartrosis. Esto también lo puse porque cada consulta no debe repetir tratamiento, debemos evaluar si hubo mejoría, si bajó el dolor, si tuvo movimientos de ejercicio, si el paciente se siente mejor, luz verde, sigamos con lo mismo. Si no hay cambios con el tratamiento en la primera consulta, buscar de reevaluar a nuestro paciente. Hagamos una especie de tight control, T2T de la artrosis. Busquemos rever la medicación, busquemos un cambio de actividad, busquemos buscar banderas de positivas o negativas, tratemos de calmar, alimentemos la actividad física. Y si hubo un empeoramiento, evidentemente esa consulta tenemos que reverla completamente para lograr. Entonces, en cada consulta uno va viendo cómo le fue a su paciente, verde, amarillo o rojo. Y en cada uno tener una actitud proactiva. No, acá no hay nada que hacer, no venga, no lo voy a curar. No podemos tener un mensaje derrotero en reumatología. Si bien no hay un tratamiento curativo, siempre hay un médico dispuesto a hacer algo con una base fisiopatológica de corrección. Bien, hablemos un poco de las guías. Son importantes fuentes de contenido que el clínico traslada a su práctica. Combinan la evidencia científica con la experiencia conjunta del comité de expertos. Se juntan muchos, pues lo que hay. Y acá son evidencias de las acciones a desterrar, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que está mal hecho, y que donde hay mala voluntad de algunos colegas que hacen un mal ejercicio de la carrera. Y no todas coinciden. Entonces, no digo que tomemos un amén, pero sí sea una orientación de lo que se debe hacer, y básicamente son más importantes para el individuo que ya tenemos un trayecto, lo que no debe hacer. Entonces, hay una guía a la medida de cada uno, y bueno, sirve más para lo que no se debe hacer que lo otro que he discutido se puede ir manejando de acuerdo a la experticia y real saber de cada uno. Aquí traje la guía del 2019 del Colegio Americano de Reumatología, y fíjense, manos,
rodillas y cadera. Y ahí vemos en luz verde, el ejercicio no lo dice nadie, nadie lo contraindica, los manejos como el tai chi, yoga, inclusive algunas terapias cognitivas también son interesantes, manejo de artrosis, de ortesis en las manos, no tanto las rodillas algunas, no tanto, según los americanos, el cambio de los zapatos. Sí tiene cierta intervención el termalismo, sí tiene cierta intervención la parafina en las manos, sí no autorizaría mucho la iontoforesis, sobre todo el TENS en rodilla y cadera está contraindicado en esta guía. Aquí siguiendo un poco más, sí permitimos el uso de medicación tópica en manos, básicamente en rodilla, donde más autorizaría. Acá me detengo sobre todo en los no. En los americanos dicen que no a la glucosamina, le dicen que no al condroitin sulfato, le dicen que no a la hidroxicloroquina, en algunos lugares le dicen que no a las inyecciones de ácido hialurónico, algunas que nosotros hacemos, y vamos a ver que los europeos, el plasma rico en plaqueta no lo autorizarían, las células madres no estarían autorizadas según el Colegio Americano. Entonces son muy restrictivos, lo que no quiere decir que es una de las guías. Aquí un poco resumen lo mismo, tienen parcial el uso de opioides lo autorizaría, la vitamina D no están condicionalmente muy, pero sí inhiben un montón de sustancias como la lesión de células madre. El condroitin lo dejan para las manos, igual eh, eh, pero no en rodillas y caderas. Aquí traje las guías OARSI, donde son un poco más permeables a la acción. También se basa en correcta evaluación del paciente con osteoartritis, se basa en el diagnóstico de las comorbilidades, el dolor funcional, la inflamación, el derrame articular en caso que lo tenga, el entorno social, creencias, expectativas, el estado de ánimo, calidad de sueño. Manejan todo eso. Opciones principales, utilizar un tratamiento de nivel uno y ellos básicamente calmar el dolor, usar los medicamentos condromoduladores un poco más permeables a la acción americana, la condroitin sulfato estaría autorizado permeablemente, lo mismo que los saponicales de palta y soja, nosotros también usamos el ácido, el colágeno hidrolizado y no hidrolizado, cosa que en el mercado americano es un poco más reacio. Sin mantener una actividad, sí mantener un semáforo en verde, rojo, según la necesidad. El colegio inglés, las guías NICE, que son bastante modernas, más o menos mantienen el uso de analgesia, pone en tela, ofrece un antiinflamatorio en periodos cortos, eh, permite algunos, sobre todo el ejercicio, sí, pero no deja la pérdida de peso, manejar la información. Los tratamientos medicamentosos consideran, no ofrecen mucho paracetamol, por ejemplo, no ofrece la glucosamina. Aquí quise poner las diferencias entre el Colegio Americano y OARSI. El ejercicio físico no hay contraindicación, el ejercicio equilibrado lo manejan un poco más los americanos, pero nadie, el control de masa corporal tampoco, programas de autosuficiencia y autocontrol, la OARSI y americanos sí, el Tai Chi es un ejercicio con unos más fuertes que otros, la yoga, la terapia cognitivo-conductual tiene luz verde, las ortesis en Estados Unidos el colegio americano sí, a favor de las manos, OARSI nos expide. Eh, el colegio americano deja una cierta ortesis patelofemoral, el colegio europeo no, los vendajes los americanos sí, el colegio europeo no, la acupuntura en Estados Unidos más que Europa no se pone en contra, el calzado ortopédico hay un condicional en contra en Estados Unidos, el TENS hay fuerte condicionamiento en contra en el colegio americano. Y aquí marqué básicamente los glucocorticoides intraarticulares, básicamente los americanos están a favor de usarlos,
eh, marqué el ácido hialurónico donde el ACR no estaría autorizando y Europa dejaría un poco el uso, un poco como hacemos nosotros en algunas situaciones especiales, no se contraindica en forma importante. Por ejemplo, sí, en el caso del tramadol hay una fuerte contraindicación en el colegio americano, un poco más leve o ARSI. La duloxetina, el colegio americano tiene una contraindicación condicional a favor. Europa un poco leve, pero la acepta. Estados Unidos, la glucosamina está en contra, en Europa sí. El sulfato de condroitina, el ACR lo autorizaría básicamente en manos, o ARSI no es tan negativo. Los insaponificables de palta y soja, colágeno y diacereína, el Colegio Americano está en negativo, pero sí Europa, el OARSI sí lo autorizaría. Por ejemplo, ACR está en contra de bifonatos, fármacos biológicos fuerte en contra, OARSI no se expide. La hidroxicloroquina, que a veces utilizamos en alguna forma, está condicionalmente en contra. La colchicina, condicional en contra. Yo la he usado en algunos pacientes donde he encontrado cristales con resultados aceptables. Aquí les voy diciendo cómo que las guías, y cuando uno se pone viejo, y a veces puede pasar, pero todo tiene un límite. Eh, Aquí viene un poco inercia en la clínica de osteoartritis. A veces como que hay un hombre vencido antes de ver un paciente. Los primeros factores que afectan la calidad de nuestros pacientes con artrosis es dolor, discapacidad, estado de ánimo, fatiga, rigidez, ansiedad, trastorno del sueño. Y muchas veces entramos en una desidia, una inercia clínica. ¿Qué tipos de pacientes con osteoartritis son que vienen? Pacientes que creen que la osteoartritis no es una enfermedad grave y ven sus síntomas como una parte inevitable del envejecimiento. Tenemos un error. Se puede tener una juventud o una tercera edad mucho más sana. No debemos estar tan vencidos. Acá se vence. Otros pacientes vienen con discapacidad, de estados de ánimo y afectados, y es más un paciente deprimido que también tenemos que valorar. Otros saben que cómo manejar el episodio agudo y desestimulan la acción del médico. Otros consultan al médico de atención primaria con demasiada frecuencia. Son individuos hiperdemandantes que cansan. Todo esto lleva a que haya una subestimación o una sobreestimación de la atención médica que se brinda. Muchas veces no somos valorados y que piensan que nosotros no tenemos una solución importante para esta patología. Y ahí es donde tenemos que realmente valorar y no entrar en esa inercia clínica. La inercia clínica, un estudio español de más de 4.000 personas, te hablaba sobre el manejo de la artrosis y que mucho se puede llevar a nuestras vidas. Cada uno va a estar pensando qué pasa en su consulta. Los pacientes con artritis tienen un alto grado de comorbilidades y una baja calidad de vida relacionada a su salud total. Y como tal reflejan las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios. Cuando lo valoramos pensamos que es solo la artrosis y nos estamos olvidando del resto de las patologías que hacen que ese paciente no. Entonces, valorémoslo globalmente. Pensemos en el metabolismo, pensemos sobre el peso, pensemos en su ritmo, pensemos en su actividad, pensemos en su estabilidad. Los pacientes no parecen tener un beneficio clínico tras el entrenamiento de sus médicos tratantes. Y esto es una inercia que me o sea, van y se desmotivan. Tratemos de mantenerlos activos y demostrar que algo le vamos a ofrecer, que siempre es positivo la consulta. Y bueno, mostremos una consulta en positivo. No se puede ir el paciente vencido en nuestro consultorio. No tiene cura y menos tratamiento. Es un no, 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 no. Una mayor conciencia de la enfermedad del paciente mediante el uso de índices de funcionalidad, así como el mero hecho de ser observado, pueden mejorar el dolor. Revisen los pacientes, la funcionalidad, la calidad y relacionada, conversen, mantengan el contacto. El primer medicamento siempre es el médico, no lo olviden. Y bueno, de acuerdo a una publicación del año 14, la inacción clínica puede estar denominada como inercia clínica. Existe una recomendación y el proveedor la conoce. El proveedor cree que la recomendación que se aplica al paciente y el proveedor no la aplica, estamos haciendo una inercia. Se puede medir la inercia clínica, entonces creo que no debemos quedarnos en ese sentimiento inagotado, por favor. ¿Cómo podemos disminuir la inercia clínica? Los pacientes que contribuyen a la disminución de la inercia clínica son establecer programas de educación médica continua, enseñarle cuando es más joven, mantener al veterano en su actividad, socialicemos, mejorar la relación médico-paciente, estar dispuestos a escucharlos, a entenderlos, a tocarlos, enseñarles a autoevaluar sistemáticamente la consulta, qué es lo que pueden llevar, qué es lo que pueden lograr.
establecer sistemas de alerta, el semáforo, amarillo, rojo, verde, mejorar la organización de las consultas, no trabajemos solos, elaboremos equipos de atención, hagamos la artrosis multidisciplinaria y que cada paciente salga con algo positivo. Aumentar la frecuencia de inicio del tratamiento, así el médico tiene más posibilidades de intensificar el tratamiento y permitir un ajuste más rápido para conseguir el objetivo, que es calmar y reinsertar al individuo en una calidad de vida. Esto me parece fundamental. Aquí quiero mostrar un poco exosomas. Conozco a la doctora Marisa Quintero muchos años, es una animadora importante de Panlar. Ella ahora está dedicada un poco a buscando soluciones, y esto un poco para que vean, no sé si son las soluciones del futuro, pero pueden ser un camino. Por ahí la artrosis tiene muchos caminos. Está trabajando en exosomas. Los exosomas son microvesículas que liberan las células para comunicarse entre ellas. Contienen material genético, factores de crecimiento, proteínas y otros elementos que permiten la información de una célula a la otra. Ella está trabajando básicamente en artrosis, pero hay también el trabajo en exosomas, en enfermedades inflamatorias y en otras enfermedades degenerativas, como pueden ver. El exosoma es una nanovesícula que la célula produce con la afinidad de comunicarse con otras células. Comunicación, generación celular. Una estructura, una bicapa lipídica, membrana externa de forma exosoma, igual que las células humanas. Proteínas externas que reaccionan fijando los exosomas a un tipo de células específicas. Sale la comunicación y se ancla a un lugar, tiene un lugar de anclaje. El material entregado por exosomas contiene mensajes a RNM, material regenerativo, lípidos, proteínas. La composición del exosoma depende de la célula que lo produce. Ellos todavía falta, pero es un avance y es en esperanza. Aquí vemos cómo lo llevó hace poco un congreso Panlar, anteriores, es la progresión de los cambios biológicos, cómo actuaría el exosoma, sacan de células del lípido, células grasas, cómo va actuando a nivel del hueso, cómo pretendrían actuar, falta un poco, es experimental, pero no quería terminar o hablar de la artrosis con un criterio negativo. Tenemos que cambiar la pisada, hay mucho por entender. Ya les mostré al principio que era importante, que es una enfermedad vieja, les mostré al principio que hay mucha demanda de conocimientos, demostré que hay mucha necesidad insatisfecha, hay mucho por hacer en la artrosis. Pero cuando encaremos un paciente con artrosis, el tratamiento debe ser integral, psicológico, físico y farmacológico. Individualizado, tener en cuenta las comorbilidades con la toma de decisión compartida. Enseñar al paciente qué es lo menos malo, es elegirlo, evaluar la consulta siempre. Siempre educar sobre estilo de vida de acuerdo al perfil del paciente. Si es joven, que se debe ejercicio nuevo, calzarlo adecuadamente, reglar el ejercicio. Siempre tiene que haber una opción farmacológica, priorizando la acción sistémica débil. Cuanto menos dañino, mejor acción. Miró los exosomas como una opción a mediano y largo plazo, falta mucho. Y cómo manejar las discrepancias entre la guía y herramienta y la vida real. O sea, yo no conozco Barranquilla, por ejemplo, me manejo con una guía. Ustedes no precisan la guía. Entonces, sí van a usar si el tránsito cortado y eso, pero en definitiva, la guía es para aquel que tiene poco conocimiento y para que conocemos mucho alguna cosa más moderna. Entonces, siempre hay algo por hacer. Los invito a pensar en la artrosis, pero de una manera proactiva. Si logré sacar un poco esa inercia y vencer ese reumatismo primero, no tiene cura, pero tiene un abordaje. ¿Tiene tratamiento? Sí, el médico es el primer tratamiento. Recuerden eso. Barranquilla, con su ventana al mundo, nos espera en el 2024. Faltan apenas 11 meses. Este encuentro es como para ustedes, receptores del Congreso Internacional, muestren su ciudad y lo van a hacer muy bien, dignamente. Sigámonos, unámonos, cuenten conmigo, cuento con ustedes. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, busquemos el cambio. Muchas gracias.